Ey, basta, por favor. No. Bueno, ya cállense. Ahí está la puerta, gata. Ya cállate, pinche taco culero. Flon. Ya, por favor. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual les traigo las mejores peleas jovenojos de la Banda. Cabe mencionar que esas peleas mayormente han sido en forma de juego, así que ustedes no lo van a tomar totalmente en serio. Y solo recuerden que es parte del entretenimiento. Tengo que ir a traer agua porque tengo sed. Bueno, mi niño rata, cállate. Ya vine, gente. La primera pelea que vamos a ver fue entre Yankee y Carlitos. Esto pasó en el 2020, ya casi 3 años de que pasó, y es que Fede subió un video al 5 de abril del 2020 contando que dos de sus vecinos, o sea Yankee y Carlitos, estaban peleados. Así que Fede los reunió para que trataran el tema. Si nos fijamos, han cambiado totalmente los vecinos a nivel físico y personalidad. Con esto quiero decir que han mejorado en diferentes aspectos, que todos cometemos errores y cada día debemos esforzarnos en mejorar. Ahora vemos un poco sobre lo que dijo Fede Vigevani sobre las diferencias que había entre Carlitos y Yankee. Yankee y Carlitos han estado chocando mucho. Tampoco que se odian, pero chocan mucho y están todos testigos que es así, ¿verdad? Sí. Bueno, usted también, un poquito. Vamos a intentar mejorar la amistad. Así que Fede los enfrentó y puso primero a Carlitos que dijera las cosas que le molestaban de Yankee, y esto fue lo que respondió. Me caga, bueno, no me caga, no me gusta nada más que seas muy mecha corta, pero es muy rápido, que te lleves, que nos golpees, y cuando nosotros nos defendemos no te gusta. Como escuchamos, Carlitos mencionó la poca paciencia que tiene Yankee. También que Yankee sí puede bromear, en cambio si le hacen una broma a él se enoja. Y creo que todos, confírmenmelo en los comentarios ustedes, si han tenido un amigo o amiga que le gusta molestar todo el tiempo, pero solo le hacen una broma pequeña y se enoja demasiado. Espero que ese tipo de amigos no sean ustedes, y si son, pues les aconsejo no tomarse nada personal, y que si uno molesta tiene que estar dispuesto a que lo molesten. Ahora vamos con lo que dijo Yankee a Carlitos sobre las cosas que no le gustaban de él. Me gusta que eres muy creído. Según Yankee, a Carlitos se le estaba subiendo la fama y que le gustaba aparentar tener cosas. Encima, Piculín dijo desde el fondo que Carlitos se creía más por tener más seguidores. Para los que conocemos la Banda desde que inició, sabemos que Carlitos se convirtió en el favorito de los fans, ya que en los primeros videos de Fede fue el que más resaltó con las ocurrencias y locuras entre los vecinos, así que supongo que por eso, por un tiempo tuvo más seguidores en Instagram. Aunque de nada sirvió porque Instagram le borró su cuenta, debido a que no tenía la edad suficiente para tener un perfil en esta red social. Así que, chicos, ustedes nunca se crean más que nadie ni lo humillen, y es triste humillar a otra persona ya que demuestra pobreza mental. Luego Fede les dijo que podían estar cambiando por la fama y les dio este consejo. Quiero que sepan que esto es una montaña rusa. Un día estamos acá arriba y el día siguiente estamos acá abajo. Y esto fue lo que a mí me pasó con Dos Sogas, uno de mis mejores momentos de mi vida. Y como dijo Fede y le digo yo, nada pero nada dura para siempre. Luego Fede los hizo prometer que cambiarían sus actitudes y cada uno dijo que los iba a corregir. Por último les dijo que se dieran un abrazo, y ahora vamos con la pelea y discusión número 2. En esta pelea tenemos como protagonista al más enojón de toda la Banda. Ustedes saben quién es, yo sé quién es, así que vamos cuenta regresiva y digamos todos al mismo tiempo su nombre. 5, 4, 3, 2, 1. Piculincito. Cuando recién empezaba a salir en los videos de Fede, inició una pelea bastante épica con el Guarura. Y es que ese día Pico andaba muy hablador y no dejaba a Fede dar detalles sobre la nueva canción que iba a estrenar con Carlitos, la cual es Ya no tengo novia. Así que, como vemos en el video, todos estaban en el sillón y Piculincito empezó a decir esto. ¿Por qué dicen que él es muy feo? Y tus dientecitos de piraña. Primero ve al dentista y que te... Comenten si son team dientes de piraña o team dolor de oídos. En la posición número 3 tenemos la pelea que tuvo Fede y Guarura, que hasta provocó que no se hablaran durante una semana. Aunque realmente el único que estaba molesto era Guarura, y todo sucedió debido a que Fede se le ocurrió hacerle una broma a Guarura y Carlitos el 12 de abril del 2020. La broma consistía en que su perrita Moquita estaba bastante grave de salud por una comida que le habían dado ellos. Así que junto al papá de Guarura y Carlitos, el cual es Alejandro, así que Fede, como de costumbre, empezó a grabar un video, y casualmente ese día estaban en el apartamento de Yankee. Se van a encabronar un chingo que se van a poner a llorar. Ya hablé con el padre y el padre va a ayudar. Justamente le cayó un mensaje de WhatsApp a Carlitos. Guarura le preguntó qué pasaba y Carlitos le dijo que Moquita estaba bastante mal. Así que bajaron por el elevador y Carlitos empezó a sentirse bastante mal. Tranquilo, bro. Estoy chiquita. No, sí, pero sí. Carlitos y Guarura, corriendo, entraban al cuarto donde se lleva la perrita, y justamente en ese momento se dieron cuenta que la perrita estaba bien y que no tenía ninguna gravedad. ¡Es una broma! Y el Guarura, al darse cuenta, se sale del cuarto de Carlitos y se encerró en su cuarto, dándole un portazo a la puerta. En ese momento Fede no pensaba que fuera tan grave, así que no se preocupó
de que el Guarura no saliera a grabar el final del video. Entonces el final solamente lo hizo con Carlitos, el cual estaba más recuperado de la broma. Pero el problema siguió en el video siguiente, y es que Fede dijo en el video que Guarura seguía sin hablarle, y cuando llegó Carlitos ese día, esto le dijo Carlitos. Pensó en salirse de los vecinos. Sí, ¿en serio? Sí. Pero aquí no es una pura broma. ¿Por qué no es como vos que la aguanta? Iba a decir es bien puto, pero me regañan mis papás. Desde mi perspectiva, ambos creo que estaban mal. En primer lugar, porque Fede hizo una broma demasiado extrema y se sabía que las perritas se le habían dado a Guarura y él era el encargado principal en cuidarla. Así que obviamente se iba a sentir mal si la perrita se moría estando a su cargo. Y en parte también culpo a Guarura, ya sabiendo cómo es Fede y el tipo de bromas que hace, tenía que tener un poquito de comprensión, pues simplemente no es nada personal, solamente contenido para YouTube. Así que el video siguiente, en la casa de los piculines, llegó Guarura. En las primeras imágenes que salen en el video se ve más calmado y escuchamos un poquito de las disculpas que le pidió Fede a Guarura por haberle hecho esa broma extrema. O sea, ¿seguís enojado conmigo? Bueno, primero que nada, quiero pedirte perdón al frente de toda la gente, al frente de los niños, por la broma que te hice. Quizás me pasé un poco. También Fede le preguntó cómo se había sentido al enterarse de que Moquita estaba grave. Estas fueron las palabras del Guarura. Cuando me dijeron que estaba mal, que estaba vomitando, pensaba que la cuidé mal y que no debería de haberla cuidado a ella, porque a lo mejor y la lastimaba o la maté. Y como escuchamos en las palabras de Guarura, se siente muy cercano a su perrita y no se perdonaría que le hubiera pasado algo malo. Por el 9 de noviembre del 2022, Galletita y Piculín grabaron un video en el cual hacían una broma a su papá Gerardo sobre que peleaban muy fuerte e incluso a llegar hasta golpes. Así que aprovecharon que Gerardo salió de compras para planear la broma. Cuando llegó su papá empezaron a tener roces en la mesa y él los amenazó. Ya dejen de pelear y tú también ya, o sea, no le estés diciendo, ay, vas. O sea, él ya sabe lo que tiene que hacer y ya. También fueron donde sus hermanos para ponerlos al tanto de la broma. Jerry, el hermano mayor de los Piculines, maquilló a Piculín en su cachete para fingir que tenía un moretón, ya que en la pelea Galletita lo iba a golpear. Ahorita vamos a iniciar con la acción. Le voy a dar su guamazo a Tony. Así que empezaron a pelear por unas estampas del mundial. Seguidamente Galletita le dio un golpe a un estante y Piculín empezó a llorar. Así que tuvo que llegar Gerardo. ¿Le pegaste? ¿Por qué le pegas? Mira nada más que chingadazo le metiste, Luigi. Gerardo, preocupado, le dijo a Galletita que se las iba a ver con él, así que mejor decidieron decirle que era broma. Y ahora en el turno de los golpes y arañazos, les toca a los hermanos apellido fuerte, o sea, Guarura y Carlitos. Y es que Carlitos en mayo del 2021 decidió hacerle una broma extrema a su hermano. La broma consistió en que arruinaba su nueva iCara PC Gamer, así que empezó con la broma pidiéndosela prestada un rato. Luego de jugar media hora en ella, decidió continuar con la broma, así que apagó y desconectó la PC. Acto seguido simuló un golpe, así que llamó a su hermano. ¡Te rompí tu... ¡Ven! No es Alex. ¿Sabes cuánto me costó esta? Estoy ahorrando por un putero de tiempo para que tú vengas a pagarla, hijo de tu madre. Chingas a toda tu madre. ¿Sí? Pasados unos minutos, Carlitos se acercó a la puerta de Guarura y le dijo que era una broma. En julio del 2020, Piculcito se enojó una vez más con Fede, ya que este, como de costumbre, le hizo una broma más. Justamente en ese video, Fede le hizo la broma de que su novia Luisa ya no iba a ir a Ciudad de México. Luego de que Luisa le mandara un video diciéndole que no iba a ir, Piculcito se enojó y empezó a amenazar a Fede con una espada de plástico. ¡Déjame, tonto! ¿Por qué? ¡Déjame! Pero, Piculincito, yo no tengo nada que llamar a tu padre. También empezó a empujar cosas y a insultarlo. Pero, ¿pensás que sí? ¡Déjame! ¿Pensás que es una broma? Piculicito no quería que lo grabaran y hasta dijo que quería que aventaran la cámara por la ventana del apartamento. Así que Fede decidió decirle que era una broma. Yo no tengo nada que ver. ¡Es una broma! Incluso Fede tuvo que salir del cuarto para que Piculicito aceptara hablar con Luisa. Y cuando Fede entró de nuevo, a Piculicito le volvió a dar la ira. No entiendo nada. En noviembre del 2020, Arenovitz, en un video con Fede, fingió ante su amigo Mike que andaba con su actual novia, Chaula. Arenovitz le contó que subió a la parte de arriba del edificio y ella lo intentó besar. O sea, pero mira, no pasó nada. O sea, ya la mera hora ya no quiso. Entonces, o sea... A ver, solo júrame que no es broma. O sea, no va a ser broma. No es broma, o sea, eres mi amigo, te quiero mucho y pues te lo tenía que decir, güey. Como vimos, Mike aventó a Arenovitz y hasta Jerry se llevó un empujón. Rápidamente Mike se fue del cuarto y Arenovitz lo siguió. Jerry siempre los intentó separar ya que sabe que Mike es bastante enojado, así que Arenovitz decidió decirle la verdad. Es broma. ¡Te cortaron! O sea, me dices que no te haría eso, ¿sabes?
En el cumpleaños número 5 de Piculincito, Fede decidió llevarle regalos. Supuestamente el primer regalo era de Sonic, así que Fede se lo dio y Piculincito lo tiró al suelo. ¿Qué? Pico, esto no es Sonic. Es Sonic, Piculincito. No, espera. Luego Fede decidió darle un segundo peluche y Piculincito hizo lo mismo. Chan, chan. Mentira. Pasaron los minutos y Piculincito seguía enojado, pero sus papás le tenían de sorpresa unas botargas, así que eso hizo que se calmara. Pero casualmente al final del show, las botargas se quitaron sus máscaras, Piculincito se dio cuenta que eran personas reales, así que se enojó y se disgustó de nuevo. No voy a hacer eso. Y bueno gente, hasta acá el video. Comenten cuál fue su pelea favorita. Mi pelea favorita sin duda alguna es la primera pelea que tuvo Piculincito en el canal, la cual fue con el Guarura. Los estaré leyendo, así que comenten su pelea favorita. La última cosa que quiero decirles es que se me hizo de noche grabando, así que no sé si bajó la calidad del video. Así que chicos, si les gustó el video dejen su like, también suscríbanse al canal si no se han suscrito. Ya saben, estoy subiendo video cada semana, así que estén pendientes al canal. Gracias a cada uno por su apoyo. Yo soy Atmos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.